Te voy a decir algo, todos los carros fallan, no importa la marca, el modelo o qué tan bonito te ves cuando manejas. Eso sí, hay que reconocer que entre tantas posibilidades, algunos carros se hacen la fama de ser muy buenos. Por eso hoy vamos a entregar los premios a los mejores carros del 2023. Y créeme que hay algunos que yo nunca pensé que fueran a estar en esta lista. Y bueno, en el video pasado que vimos los mejores autos del 2023, te prometí que este iba a ser el de las mejores SUVs y las mejores pickups. Así que agárrate, gordo. Y como debe ser, las dividimos por categorías basadas en el segmento en el que compiten. Que por si vives abajo de una piedra, las SUVs hoy en día son el vehículo más popular. Y esto es porque combinan las características de un auto, o sea, son cómodas y se ven muy bien, y al mismo tiempo utilizan la practicidad de una pickup, que quiere decir que te puedes ir al monte y le puedes echar más equipaje. Y son bien populares por su versatilidad, su seguridad, su espacio y quién va a negar, te ves más guapo arriba de una pinche troca, gordo. Ahora, en este caso no te voy a explicar cada subcategoría porque sería un video larguísimo, pero si tienes alguna duda, prácticamente la única diferencia son los tamaños. Así que vamos a empezar con las SUVs subcompactas. Los nominados para esta categoría son la Hyundai Kona, la Subaru Crosstrek, el Kia Soul, el Chevrolet Trax y la Mazda C30. Y el premio a la mejor SUV subcompacta del año se lo lleva la Subaru Crosstrek. ¿Y qué te puedo decir del Crosstrek? Van varios años que este queda dentro de los mejores vehículos de su segmento. Y es que lo que tiene es que es práctico, es cómodo y la verdad es divertido. Tiene las ventajas de sus hermanos mayores de Subaru como los motores Boxer y la tracción en las 4 ruedas, pero en un paquete mucho más pequeño. Lo que te ayuda a que sea más práctico en entornos urbanos, pero sin perder la capacidad de irte al cerro, gordo. Y además cuenta con interiores muy espaciosos, pero lo que nada le gana a la Subaru Crosstrek es su rendimiento de combustible. La verdad, para el segmento son muy decentes. Seguimos con la categoría de SUV compacta y en este caso los nominados son la Toyota RAV4, el Subaru Forester, la Honda CR-V, BMW Tiguan y Mazda CX-50. Y el premio al mejor SUV compacto del año se lo lleva la Honda CR-V. Si me conoces, sabes que no me canso de recomendar la CR-V. Esto es porque es un producto muy práctico y además de eso es bien confiable. En serio, desde que la desarrollaron y salieron los primeros modelos, estas trocas han sido legendarias y duran muchísimo. Y en serio, te lo digo de primera mano porque yo tuve una CR-V, era por ahí del 2007, unas cuantas generaciones atrás, pero la verdad es una troca que me salió bien buena, era muy práctica y la recomiendo muchísimo. Ahora, en este caso, la verdad era prácticamente un empate porque la RAV4 está igual de buena. Así que si quisieras algo de este segmento, yo me iría sobre esas dos directo. Y la siguiente categoría vendría siendo SUVs medianas y las nominadas son Subaru Outback, Hyundai Santa Fe, BMW Atlas Cross Sport, Toyota Venza y Chevy Blazer. Y el premio a mejor SUV mediana del 2023 se lo lleva la Hyundai Santa Fe Hybrid. En los últimos años la Hyundai Santa Fe se ha consolidado como una de las mejores opciones si estás buscando una SUV mediana. Tiene una cabina sorprendentemente espaciosa, buenas características tecnológicas, excelentes sistemas de seguridad y agrégale el rendimiento de combustible que te va a dar gracias a que tiene un sistema híbrido. Por todo esto se convierte en la mejor SUV mediana del 2023 y se acabó, gordo. Ahora sí nos vamos con las bebesotas, las SUVs grandes. Y estoy hablando de gigantes. Y las nominadas en la categoría de SUV grandes son Toyota Sequoia, la Ford Expedition, la GMC Yukon, el Jeep Wagoneer y la Nissan Armada. Y el premio para la mejor SUV más grandota del año y que te vas a ver más padrotón es la Jeep Wagoneer. El Jeep Wagoneer 2023 es un SUV bien grande. Tiene 3 filas de asientos, lo que te da espacio para que 8 pasajeros vayan bien cómodos. Tiene interiores cómodos, tiene mucha tecnología porque está recién diseñadita, recién salida del horno. Y además tiene prestaciones para el off-road en caso de que te vayas por una 4x4.
Pero lo que a mí más me gusta de esta troca es que viene equipada con el Huracán. Es el nuevo motor de Mopar, que es un 6 cilindros en línea de 3 litros con Twin Turbo que produce arriba de 420 caballos de fuerza, gordo. Con esta puedes remolcar hasta 10,000 libras. Y para mi gusto, este motor tiene un futuro muy prometedor y vas a ver que dentro de poco lo vas a ver puesto en otras. Ahora, si quieres fresearle bien duro, puedes irte sobre la Grand Wagoneer. Eso sí, tienes que sacar la carterota porque está casi $30,000 más cara, güey. Nada más por fresones. Y ahora sí, lo que para muchos es nuestro tipo de transporte elegido, vamos a hablar sobre las pickups, las cuales, para hacerte una descripción básica, son un vehículo el cual tiene una cabina cerrada para los pasajeros y tiene un espacio de carga que conocemos como caja que está abierto. Generalmente se utilizan para trabajar, pero muchos los elegimos como nuestro vehículo de diario. Y es que agarra la onda. Esto tiene muchas ventajas, gordo, porque adelante te puedes subir tú con las princesas, mientras que en la caja puedes aventar a tu compa el Chapulín, que ya la copió, se guacareó y anda todo batido. Y así todos felices, pero bueno, vámonos con los premios. Y aquí vienen igual, vienen en los tamaños más comunes. Así que vamos a empezar con las pickups subcompactas. Ahora, estas pickups son muy populares en algunos lugares como en México y Sudamérica, pero hay lugares que ni siquiera las conocen. Así que si ves algo que no tenías idea que existía, no me eches la culpa a mí. La culpa es tuya, que casi nunca te sacan. Las nominadas para esta categoría son la Volkswagen Saveiro, la Ram 700, la Renault Oroch o Orco, o no, ya ni sé cómo se dice, la Chevrolet Montana y la Fiat Strada. Y el premio para mejor pickup subcompacta del 2023 se lo lleva la VW Saveiro. Esta camioneta, que como ya les dije se vende principalmente en México y Sudamérica, es una camioneta que está realmente pensada para trabajar, pero tienes la ventaja que no tienes que sacrificar la comodidad. Ahora entiende, son las trocas más baratas, más austeras, lógicamente no va a ser cómoda como la Jeep Wagoneer. Nosotros usamos una para el taller y esa troca yo la puedo manejar sin ningún problema, y más que nada me refiero porque estoy panzón y estoy bien alto, pero quepo sin rollos. Eso sí, como ya te dije, por el tema del segmento sacrificas mucho la seguridad y sacrificas también mucho la tecnología, porque vienen bien austeras. Pero es que otra vez, entiende que el punto de este segmento son trocas de trabajo de veras. Y la VW Saveiro le gana a las otras porque esta es una troca que es extremadamente confiable, no es tan complicada y es de las más baratas, que otra vez, si la quieres para trabajar, esto es lo que más importa. Ahora seguimos con las pickups compactas. Y en este caso hay unas que me impresionaron, pero las nominadas son la Toyota Hilux, la Ford Maverick, la Nissan NP300, la Mitsubishi L200 y la Hyundai Santa Cruz. Y el premio a la mejor pickup compacta del año se lo lleva la Ford Maverick. Esta es una troca que fue extremadamente popular en este año. En serio, todas las agencias les llegaban las Mavericks y prácticamente se vendían luego. Y es que agarra la onda, es muy diferente a la mayoría de las trocas con las que compite, porque el Ford Maverick está sobre una plataforma de carro o de SUV, o sea, no trae el chasis de escalera que es común en las camionetas de trabajo. Esto le da ventajas y desventajas. Una de sus mayores ventajas es que es una camioneta que va a ser sumamente cómoda y espaciosa. Al mismo tiempo va a tener mucha tecnología y la verdad no sacrifica tanto el espacio de carga. Esto es muy comparable contra todas las de su segmento y las camionetas medianas, que son las que siguen para arriba de tamaño. Ahora, lo que más me gusta a mí de la Maverick no es tanto su look, la verdad no se me hacen tan bonitas, pero tiene un mercado muy interesante porque la gente las quiere. Entonces, si tú te vas sobre una Ford Maverick, a la hora que ya te toque cambio, la vas a vender muy bien. Pero si lo tuyo no son las trocas tan pequeñas, nos vamos a la siguiente categoría, que son las pickups medianas. Y en este caso, en las pickups medianas, las nominadas eran la Nissan Frontier, la Chevrolet Colorado, la Ford Ranger, la Toyota Tacoma y la Honda Ridgeline. Y el premio a la mejor pickup mediana del año se lo lleva la Chevy Colorado.
Esta troca tiene un diseño prácticamente nuevito. Se ven muy modernas. Tienen un motor de 2.7 litros, 4 cilindros turbo que produce muy buen power y les da buena capacidad de carga y buena capacidad de remolque. Pero lo que me parece más interesante sobre la Chevy Colorado es todas las versiones que tiene. Te puedes ir desde algo cabina sencilla, bien austero, hasta irte a algo tan fresón como la ZR2 o la Bison. Que estas son prácticamente máquinas de poner arrastradas para el off-road y traen todos los chochos de la farmacia. Ahora, se lo di a la Colorado porque la verdad son prácticas, son confiables y están muy bonitas. Pero más les vale que se pongan las pilas porque el siguiente año viene la reina del segmento con nuevo rediseño. Y sí, tú sabes cuál es, ya todos sabemos. Y ahora sí, nos vamos con las pickups grandes o las full size. Y en este caso las nominadas eran la Ram 1500, la Toyota Tundra, la Ford F-150, la Chevy Silverado y la Nissan Titan. Y el premio para la mejor pickup full size del año se lo lleva la Ford F-150. La Ford F-150 es la mejor troca del 2023 por una razón. No importa qué te guste, gordo, ni cómo te identifiques. Es más, no importa si eres un ambientalista de hueso colorado que odia la gasolina. Lo más seguro es que puedes encontrar una F-150 que sea para ti. Y es que, chécate las opciones. Puedes irte con cabina sencilla, cabina y media o doble cabina. Puedes escoger entre motores V6, V8 o hasta full electric. Que si la quieres para trabajar, que si la quieres para fresear, que si la quieres para irte al cerro, que si la quieres para irte a las dunas o si la quieres para hacer un sleeper y estar poniendo arrastradas. Todo esto te da chance de hacer la F-150. Y te lo digo de primera mano porque yo tengo una F-150 Tremor, la cual está diseñada para hacer 4x4 y irte al cerro bien a gusto. Y al mismo tiempo que tengo mi Tremor, no me saco de la cabeza que quiero otra F-150. Pero en este caso quiero una XLT, la más austera, con un motor Coyote para atascarle un supercargador gigante, producir más de 700 caballos de fuerza y irme a la pista a repartir arrastradas. ¿A poco no suena bien precioso, gordo? Y otra vez, todo esto lo puedes hacer con la misma camioneta, güey. Además de que en los últimos años se ha conocido por ser bien confiable. Tanto su motor Coyote, que ya sabemos que es a prueba de boost, y su transmisión de 10 velocidades, que si la sabes tunear te hace ser bien rápido. Estas son mis trocas favoritas. Y como bonus, no la podíamos dejar afuera, pero la realidad es que prácticamente están en peligro de extinción. Viene las mejores minivans del 2023. Y en este caso, las nominadas son la Honda Odyssey, la Kia Carnival, la Toyota Sienna y la Chrysler Pacifica. En este caso nomás había 4 porque son todas las pinches minivans que venden. Te digo que prácticamente las SUVs les están comiendo todo el mandado. Ahora sí, el premio a la mejor minivan del 2023 se lo lleva la Toyota Sienna. La Toyota Sienna 2023 es una minivan híbrida, la cual te ofrece espacio para hasta 8 pasajeros con puertas corredizas que en serio son una bendición si tienes morros chiquitos. Y además de eso, tiene un espacio de carga muy bueno. Tiene un diseño robusto, agresivo, con muchas tomas de aire falsas, pero ¿a quién le importa? Tiene interiores muy cómodos y toda la tecnología que se te pueda ocurrir. Pero lo mejor es que tiene la confiabilidad de Toyota, cual la hace llevarse el premio de la mejor minivan del 2023. Eso sí, si quieres una, vas a tener que esperarte un rato porque en mi rancho creo que hay como 1 año y medio de lista de espera, güey. Y bueno, estos fueron los premios a las mejores SUVs y pickups del 2023. Si quieres ver el de los mejores autos, por aquí está. Y aguas, porque el siguiente video vamos a lo contrario. Vamos a hablar de las peores marcas del 2023. Y si te gustó, ya te la sabes, gordo. Dale like, comenta, suscríbete y comparte, cabrón, es gratis.